Paz de Cristo, hermanos, damos gracias al Señor. Aquí estamos una vez más reuniéndonos a través de la plataforma YouTube, llegando hasta su hogar con el estudio del día miércoles. Paz de Cristo a toda la iglesia. Un saludo para nuestro pastor, para su familia toda. El Señor les tenga con bien. Igual a cada ministro, cada varón de Dios, cada líder de varones, dorcas, jóvenes, la iglesia, las familias, la hermandad del pueblo, todos. El Señor les bendiga, les guarde y podamos tener un tiempo agradable en esta hora. El Señor nos conceda tener unos minutos de bendición a través del estudio de este día. Y el título de la lección de hoy tiene por título El síndrome del profeta. Vamos a estar estudiando al profeta Elías, un acontecimiento importante en su vida. El profeta Elías es un insigne varón de Dios que tiene como ejemplo la escritura para nosotros, en manifestación de poder de Dios, de fe, de fidelidad, de testimonio de lo que Dios hace en los hombres cuando se entregan, hombres y mujeres se entregan al Señor, y todo aquel que le cree al Señor. Y este varón de Dios sufrió también un quiebre en su vida, un momento bien contradictorio. Vamos a estar viendo de lo que Dios muestra en él, el poder, la manifestación, la convicción de un Dios todopoderoso en su vida. Sin embargo, él sufre un momento de depresión, un momento de temor, de angustia. Y vamos a estar viendo la vida del profeta, ese acontecimiento, y luego lo vamos a estar también asimilando a nuestras vidas, porque a veces vemos a los varones de Dios que traen la palabra, el mensaje como gente a un nivel superior, y la verdad que no hay esos niveles, sino el único superior es Dios, nuestro Señor Jesucristo, que se manifiesta en cada uno de nosotros. Y hay momentos que nos sale de nuestra naturaleza la debilidad del hombre, y caemos en momentos difíciles de fe, de convicción, de seguridad. Y entonces es importante comprender qué puede pasar para poder levantarnos de ese lugar y no quedarnos ahí postrados para siempre. Entonces vamos a estar estudiando a Elías en este acontecimiento, y el título de la lección es El síndrome del profeta. Síndrome es un conjunto de síntomas que van siendo características de una enfermedad. Eso es síndrome, o sea, que es un conjunto de síntomas que señalizan o indican que se está padeciendo algún tipo de enfermedad. En este caso, el profeta sufre de una depresión. Y entonces el maestro le puso por título a la lección El síndrome del profeta. Vamos a ir viendo Primera de Reyes, capítulo 19. Ahí está el acontecimiento en el verso 10. Vamos a estar tomando nosotros en esta hora. Y dice: Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 10. Vamos a orar en el nombre de Jesús para que el Señor nos abra la mente, el corazón, y trabaje en nuestra vida, y el Maestro haga con nosotros como necesitamos ser en esta hora, fortalecidos o instruidos en el conocimiento
de su obra en nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Bendito Dios y Padre Celestial, venimos ante su presencia, Señor, en el nombre de Jesucristo, para pedirle que se manifieste el poder de su gloria, el poder de su palabra transformadora, Señor, en nosotros, entre en nuestro corazón, en nuestra mente, y transforme el ser, transforme el alma, transforme la mente, el pensamiento, la intención del corazón, y nos conduzca, Señor, por la senda de justicia, la cual usted nos quiere llevar. Esté operando, Señor, en cada hogar, en cada familia, Señor, en cada varón, en cada mujer, cada señorita, cada joven, cada niño, Señor. La palabra es poderosa para operar en cada uno conforme la recibamos, Señor, y queremos pedirle en esta hora que se manifieste con todo el poder de su gloria y que la enseñanza de este día, Señor, fortalezca nuestras vidas. Y si hubiera entre nosotros algún enfermo, Señor, o padeciendo alguna depresión o padeciendo alguna enfermedad, Padre, usted a través de la enseñanza, la palabra venida por la fe que es en Jesucristo, nos dé completa y total sanidad, Padre. Ruego su bendición en esta hora, en el nombre santo y glorioso de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, a quien le damos la honra, la gloria y la alabanza. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo, 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 santo. Parte del estudio diciendo: la obra de Dios crece gracias a nosotros o a pesar de nosotros. Es como una pregunta para nosotros mismos, así para que la recibamos y la consideremos. La obra de Dios crece gracias a nosotros o a pesar de nosotros. Es una pregunta porque el estudio está basado más bien en lo que nosotros hacemos como colaboradores de la obra divina, de llevar el mensaje, de trabajar en la iglesia, entregar estos estudios, predicar la palabra, entregar algún mensaje que Dios nos haya dado. Entonces, a veces vamos perdiendo la perspectiva de que hay un Señor y Dios que está guiando todo esto, y pensamos que nosotros estamos moviendo algo, y entonces cuando las cosas no resultan nos sentimos muy deprimidos, muy angustiados, porque vemos que la obra se ve dificultada porque no se dan los resultados que esperamos, y entonces entramos a considerar qué será si no lo llegamos a lograr. Y resulta que el Señor tiene todo el poder, tiene toda la capacidad, tiene todo el conocimiento, tiene toda la virtud del conocimiento, tiene todo lo que el Señor necesita para llevar a cabo su obra. Él tiene planeado todo desde el principio al fin. Nos permite a nosotros trabajar en ella. Sin embargo, en este tiempo de trabajo, los humanos pasamos por etapas dificultosas, y vamos a ver a Elías en esta tarea de que sufre él una depresión, él sufre una dificultad y cae en depresión, y Santiago habla de Elías como el varón de Dios insigne, el cual es, dice, pero lo pone a un punto y un lugar donde nosotros podemos entender que no es ajeno a nosotros pasar por estas dificultades. Y dice: varón sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Establece eso: varón sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Quiere decir que Elías
era como nosotros, movido de emociones y sentimientos también. Pero en él estaba la fe fuerte y firme que dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió por 3 años y 6 meses. Así fue este varón de Dios. También dijo que mandó que el Señor le respondiera por fuego y consumió. Vamos a estar viendo esa parte nosotros ahora. Y vamos a ver que Elías es un varón de Dios lleno de poder, lleno de convicción. Llega en un tiempo muy difícil a llevar el mensaje, la palabra de Dios. Él le toca en tiempo del rey Acab en Israel, donde está también Jezabel, la esposa del rey. Y esta mujer, Jezabel, es una mujer pagana, es una mujer no del pueblo de Dios. Y Acab se casó con ella, y Jezabel introdujo dentro del culto, dentro de la adoración del pueblo de Israel, a los Baales, introdujo a Baal y también a Sera. Entonces ella mandó matar a todos los sacerdotes del Señor, de Jehová, vamos a decir, como dice la Escritura, los mandó matar, y dejó a los sacerdotes de Baal y de Asera, que tenía 450 varones al servicio de Baal y 400 varones al servicio de Asera, administración de idolatría, y acá junto con ella también entregado a la idolatría. Entonces también mucha parte del pueblo se entregó a la idolatría. Por eso acontece todo este movimiento. En medio de todo ese ambiente sucede esta historia. Aparece Elías, trae palabra de Dios, trae sentencia de Dios diciéndole al rey, dice el Señor, en cual estoy en presencia de Dios, que no lloverá sino por mi palabra, por mi boca, dice el profeta. Y se va el profeta y se cierran los cielos, y no hubo más agua, y hubo mucha sequía, mucha hambre, mucha necesidad. Y el rey quería a Elías porque quería matarle, porque trajo esta profecía, esta sentencia para ellos. Y era por causa de la desobediencia. Ellos estaban en pecado delante del Señor, estaban adorando dioses paganos, los cuales, el primer mandamiento de Israel, oye Israel, el Señor tu Dios uno es, y a Él solo servirás y a Él solo honrarás. Entonces ellos no estaban cumpliendo este mandamiento. Acab, como rey, se salió de ese camino. Entonces vamos a ver que el rey Acab, en desobediencia a la palabra, hacía lo que bien le parecía. No estimaba como importante el mandamiento de Dios. Y Elías, que era el profeta del Señor, se mueve en la intención de entregar la palabra, el mensaje, la profecía. Entonces Elías entrega el mensaje y comienza a ver que tiene una grande resistencia, porque mucho pueblo estaba entregado a la idolatría, y el rey mismo le buscaba para matarle. Así que Dios lo envió a que se ocultase y se fuese a un lugar donde estuviese seguro, y Dios ahí le enviaba a los cuervos para que le dieran alimento y le llevaran agua también. Entonces ahí estaba Elías siendo sustentado por Dios. Y después de eso, cuando el arroyo donde, el arroyo que estaba alimentando a Elías de agua, se secó. Entonces Elías tuvo que moverse de ahí, porque usted sabe que el agua es vital para la vida. Entonces Dios lo mandó a Sarepta, y ahí tenemos la historia de la viuda de Sarepta, que
también Dios le dijo, ve a Sarepta porque yo ahí he ordenado a una mujer de Sarepta que te dé de comer, te sustente. Y entonces él fue hasta allá y encontró una viuda, madre de un hijo, que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Y no había sustento para Elías, ni para ellas. Ella dice, ahora mismo yo tengo solo un puñado de harina y un poco de aceite, lo preparo para, me prontaba a prepararlo para mi hijo y para mí, comerlo y luego dejarnos morir, porque no había alimento, no había nada. Entonces Elías le dice, bueno, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Y entonces le hace la promesa que Dios le dice que porque el Jehová el Señor te sustentará y no la harina no escaseará ni el aceite menguará hasta que haya llovido. Entonces la viuda en esa promesa se movió en fe y le trajo a Elías primero y sucedió tal y como el profeta le dijo. Entonces todo esto acontece por este varón de Dios que se mueve en el Espíritu del Señor queriendo agradar a Dios y queriendo llevar el mensaje a las gentes. Y tuvo la bendición para esta mujer, para la viuda de Sarepta. Entonces Elías conocía el poder de Dios, tenía una relación con Dios tal que no dudaba Elías, porque imagínense, se movió, llegó al lugar y la viuda a la cual el Señor le había dicho que le había dado orden, se sujetó a eso Elías. Yo he ordenado a una mujer que te dé de comer. Y entonces llegando al lugar, aunque esta mujer no tenía nada, mantuvo Elías la firmeza de creerle a Dios. Si Dios dijo, bueno, aquí algo va a suceder. Y le entregó también las promesas para la mujer, si es que hacía obedientemente a Dios. Y ahí se ve el calibre de este varón de Dios, cómo se mueve en la fe, cómo se mueve en esta manera. Bueno, este varón acontece que después Dios le dice que se encuentre con Acab, y él tiene un encuentro con Acab y entonces ahí Elías ora para que venga la lluvia, porque le dice al rey que va a llover, va a venir lluvia, y lo envía a su casa. Y Elías ora, dice, dobla sus rodillas y introduce su cabeza entre sus piernas y oró al Señor. Y envió a su siervo a que mirase qué veía, si había hacia el mar alguna nube, nada. Y entonces Elías oró nuevamente y lo envió por 7 veces. Y a la 7ª vez dice, veo una nube como el palmo de una mano. Y entonces en eso Elías le dice al rey, vete porque la lluvia te alcanzará, con una nube de un palmo. Pero cayó tal aguacero que se llenaron todos los estanques, entonces hasta Elías se llenó de la bendición del Espíritu Santo y le dice a Acab, tú que has llevado al pueblo a la idolatría, a servir a los Baales y a Acera, reúneme a los sacerdotes de Baal. Y ahí le dice, 450 sacerdotes de Baal, reúnelos. Y a los 400 sacerdotes de Acera en la plaza, reúnelos. Y el pueblo venga, porque ofreceremos sacrificio. Y el Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Y entonces, en este acontecimiento, que usted lo habrá leído, Elías está lleno de convicción, no hay ni una duda en él, no hay ni un temor, enfrenta al rey, se va al pueblo, enfrenta a los Baales, a los sacerdotes, sacerdotes de Acera y los desafía, les dice, vamos a ofrecer sacrificio, vamos a poner el animal
y, y vamos a poner los leños, pero no vamos a poner fuego, sino que vamos a clamar para que el Dios verdadero responda por fuego. Y les dio lugar a ellos primero, y ellos tuvieron toda una mañana, una tarde gritando, se rajaban los cuerpos, se hacían heridas con sus cuchillos para ver si les respondía, y Elías se burlaba de ellos. Decía, griten más fuerte, tal vez esté ocupado, tal vez está haciendo algunas tareas o está descansando. Todo esto lo decía por burla, porque no hay otro Dios sino Jehová. No hay otro Dios sino Jehová. El Señor Jesucristo es uno, no hay otro. No hay a quien clamar, no hay a quien buscar. Pedro le dijo, cuando el Señor le dijo, ¿queréis iros vosotros también? Porque ellos dijeron que era dura la palabra. La palabra es dura, ¿quién la podrá soportar? ¿Queréis iros vosotros también? Y Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. No hay otro lugar. Hechos 4:12 dice, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro. Entonces, Elías lo sabía, tenía convicción, certeza, y estaba ahí. Y entonces, cuando le tocó a él, dice que arregló el altar y mandó echar agua. Dijo, echen más agua. Estamos hablando en tiempo de sequía, estaba haciendo un desafío, estaba echando agua en tiempo de sequía. Y ponen el agua y entonces clama al Señor y le dice, muestra a este pueblo. Y primero le dice al pueblo, ¿hasta cuándo cavilaréis entre dos espíritus? ¿Hasta cuándo? Cavilar entre dos pensamientos no es bueno. Si Baal es Dios, servid a Baal. Y si Jehová es Dios, servid a Jehová, les dijo. Y entonces, y el Señor le respondió por fuego. Consumió el holocausto, el agua, todo. No quedó nada. Y entonces, lleno el Espíritu Santo, Elías mandó que tomaran detenidos todos los sacerdotes de Baal y de Acera y les dio muerte. Así dice la Escritura. Entonces, todo este acontecimiento llegó a oídos de Betsabé, de Jezabel, y la mujer de acá. Y entonces ella dijo, le mandó un mensaje a Elías. Los dioses así me hagan y aún me añadan, si no he hecho así como has hecho tú con ellos para mañana. O sea, le dijo, si mañana no te tengo muerto, entonces Dios, que los dioses hagan conmigo y aún me añadan de todos los males que has hecho. Y entonces, ¿qué sucedió con Elías? Elías tuvo temor. Dice la Escritura en el capítulo 19, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Esta fue la reacción de Elías, un varón sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Había visto el poder de Dios, había descendido la gloria de Dios sobre él, había dado muerte a los sacerdotes, los enemigos de Dios, los que ofenden a Dios. Había estado él enfrentando con mucha fuerza, pero aquí al oír la amenaza que le matarían, tuvo temor y huyó por su vida para escapar. Y eso nos pasa a cualquiera. De pronto estamos orando por mucha gente y sanando mucha gente, y a veces nosotros estamos enfermos y estamos muriendo, y no hay quien nos rescate, no hay quien nos oiga, no hay quien, como le sucedió a Pablo, que el aguijón de la carne oró, dice, 3 veces al Señor para que lo quitara de él, mas el Señor le dijo, bástate de mi gracia.
Hay momentos en que nuestras vidas pasan por estas quiebres, cual Elías tiene un quiebre, una debilidad que siente temor después que estaba movido en el poder de Dios, ahora está sintiendo temor. Pues en este temor de Elías se manifiesta nuestra debilidad humana. El profeta estaba actuando como cualquier humano, sujeto a pasiones de cualquiera, que está asustado, aterrado porque vienen contra él. Y entonces él dice en el verso 4 del capítulo 19, y dice la escritura, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces aquí tenemos a Elías que huye y entonces se deprime al punto de querer morir. Quiere morir porque no encuentra salida, el problema es muy grande, la reina ha enviado un ejército contra él y vienen todos buscándole para matarle. No tiene en su mente espacio para mirar al Señor. No tiene espacio en su mente para tener tranquilidad en el Señor, como dice la palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. No había espacio. No había espacio para poder esperar en el Señor y tener la confianza que tuvo ahí en el monte Horeb, cuando ofreció el sacrificio delante de todo el pueblo y desafió al pueblo diciendo, si Baal es Dios, servid a Baal, y si Jehová es Dios, entonces servid a Jehová, pero no caviléis más en dos espíritus, porque tenía certeza de lo que estaba haciendo. Ahora no. Ahora tenía temor, había temor en su vida, como nosotros a veces sentimos temor de que las cosas no resulten, de que la gente no entienda lo que estamos haciendo. A veces consideramos como Elías que en realidad somos nosotros nomás los que estamos haciendo y los demás no quieren hacer, y entonces están todos mal y no hay quien busque a Dios, no hay quien sirva a Dios. En realidad le pasó a Elías, dice en el verso 9, dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Se metió en una cueva solo, anduvo un día por el desierto, caminó y anduvo solo. El desierto es soledad, lo que Dios no quiere. Recuerde que Él los envía de dos en dos, para que cuando uno caiga el otro le levante. No es bueno andar solo, no es bueno que el hombre esté solo, dijo el Señor al principio. Y entonces allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Lo sorprendió el Señor, le dijo, ¿qué estás haciendo escondido aquí, Elías? Y entonces Elías le responde, he sentido un vivo celo de Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Resulta que Jezabel quería matarle, eso era cierto. Él estaba claro en eso, porque el ejército venía tras él. Pero eso de que era el único que quedaba, el único que servía, el único que estaba haciendo, él lo estaba viendo como que él era la cuenta que... Porque el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? En una cueva. Y entonces él le responde así, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos.
Y le empieza a relatar que el pueblo ha dejado de servir, ha dejado de adorar, ha dejado de honrarle, y entonces también han matado a tus profetas, y solo yo he quedado. Y entonces el Señor le responde, le dice en el verso 11, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba en un grande y poderoso viento. Él sale y ponte delante del monte de Jehová. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Capítulo 17 de Génesis. Le dijo, era de edad de 99 años. Y le dice el Señor, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. No desmayes, sigue adelante, yo te hice promesa, voy contigo. Le dijo Abraham. Aquí le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y entonces le dice el Señor, sal fuera y ponte delante del monte de Jehová. Ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento el terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Nuevamente, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Estás en depresión? ¿Estás en angustia? ¿Estás enfermo? Pues atiende a la palabra, atiende al mensaje, atiende a quien te envía. Elías sufre depresión y sufre inestabilidad debido a la misma condición nuestra humana. No tenemos siempre certeza de a quién servimos. No tenemos la certeza siempre. Hay momentos en que declinamos, desmayamos, lloramos, nos angustiamos, nos deprimimos. Algunos quieren dejar el camino. Muchas veces, a veces queremos volvernos atrás. Y el Señor nos enseña por la palabra que debemos alimentarnos. El ángel que vino le trajo pan y agua, pan del cielo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el Señor estaba alimentando al profeta. Envió al ángel que le fortaleciera en el momento de la angustia, de la soledad, de la desesperación. No tenía claridad para poder ver a Dios. Como dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como le pasó a Pedro. Señor, si eres tú, envía que yo vaya. Y el Señor le dijo, ven, y él anduvo sobre el agua. Y luego se hundió. ¿Por qué? Porque Pedro miró el agua, dice, y Pedro, viendo que el mar estaba bravo, comenzó a hundirse. Porque los ojos tenemos que tenerlos puestos en el Señor. Aquí Elías escapó por su vida, tuvo temor de su vida, quitó los ojos de Dios y puso los ojos en Jezabel, la reina, y su ejército. Y Dios había enviado fuego del cielo. No estamos criticando a Elías, estamos analizando lo que le pasó a Elías en su humanidad, que también nos pasa a nosotros, porque es varón sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lo importante está en que Elías se mantuvo en esa debilidad conversando con Dios. El ángel le dio alimento, le dio de beber, y él se fortaleció y fue hasta Horeb. Y ahí estuvo en el monte del Señor y habló con el Señor y le pudo poner sus quejas. Y ahí el Señor le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Sal fuera, sal de ahí donde tú estás, hermano, hermana, sal de ahí donde estás,
porque Dios es más poderoso. Él es seguridad, Él es certeza para nosotros. La fe no está puesta en las circunstancias que vivimos, sino en aquel que nos lleva a través de las circunstancias, porque seremos vencedores si creemos, si nos sujetamos, si nos guardamos. Entonces, Hebreos 10, vamos a leer una escritura aquí. Hebreos 10:39 dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, porque si retrocedemos no agradará a mi alma, dice el Señor. 10:39 dice en el 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, la dificultad no nos va a detener. Nosotros vamos a poner la mirada en Jesús para alcanzar la bendición, para ser fortalecidos y ver el testimonio de Dios, la gloria de Dios. Cuando el pueblo de Dios escapó cuando Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, vemos ahí al profeta, más bien a Moisés, hablándoles, diciéndoles, no temáis a Faraón ni a su ejército, sino que vosotros seréis testigos de las maravillas que Dios hará ante vosotros, y nunca más para siempre veréis el ejército de Faraón. Y entonces él está arengando porque el pueblo estaba reclamando, le estaba diciendo, no habían suficientes sepulcros en Egipto que nos trajiste a morir acá. ¿Y por qué decían eso? Porque tenían el mar por delante y detrás venía el ejército de Faraón. La dificultad. A veces nos hallamos, como dice el dicho popular, entre la espada y la pared y no hallamos cómo salir. El Señor es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo, Él es nuestro galardón. Entonces Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Les dijo que marcharan, estaba el mar, pero Dios sabía lo que tenía planeado allá para ellos. Así que nosotros, hermanos, en la dificultad que estemos, Dios nos dice que marchemos, que vayamos adelante, que no nos detengamos, que no suframos angustia, porque el Señor no nos trajo aquí para volvernos atrás, sino nos trajo aquí para alcanzar las promesas de Dios. Dice Mateo 16:18, y en la revelación del Señor respecto a su iglesia, Pedro le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y yo sobre esta roca edificaré mi iglesia. No le está diciendo a Pedro, sino que a Pedro le está diciendo, yo te digo que tú eres Pedro, mas yo sobre esta roca, ¿cuál roca? Cristo, que es la piedra angular del edificio. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella. Por tanto, nosotros no tendremos temor de la dificultad, aunque nos veamos afligidos. Sabemos que más poderoso es Dios, porque el Señor nos está diciendo, como le dijo a Abraham, yo soy el Señor Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cuál es la perfección? Mantenernos en fe, hermanos, mantenernos en fe a pesar de la dificultad, la adversidad. Nosotros no desmayamos con respecto a nuestra fe. Gálatas 6, capítulo 6 de Gálatas, vamos a ver qué nos está animando ahí la palabra de Dios a que dice en el capítulo 6, verso 1 y 2. Dice,
para que no decaigamos haciendo la obra de Dios, porque a veces desmayamos en la obra de Dios, tanto trabajo, tanto allá, tanto acá, nos fatigamos, nos afanamos y nos angustiamos y encontramos que todo está mal. ¿Por qué? Porque caemos en depresión. ¿Pero qué tenemos que hacer? Dice Gálatas, hermanos, capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. De modo que cuando los demás no están funcionando como uno cree que debiera hacerlo, no es para tirar todo por la borda, sino que debemos buscar la manera de animarlos, restaurarlos, y considerémonos a nosotros, que tal vez nosotros después pasaremos por esa etapa. Dios no lo permita, pero puede ser. Y entonces dice, verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, sobrellevando las cargas, animándonos, no estando solos, no estando deprimidos porque a veces alguien no nos da un reconocimiento, una palmadita. El Señor ve, el Señor paga, el Señor es el que da testimonio de nosotros, Él nos defiende. ¿Qué haces aquí, Elías? Sal fuera, no sufras ahí solo, ven, yo estoy aquí contigo. Entonces, Dios tiene todo en cuanto a su iglesia bajo control. Él tiene el plan, tiene todo ya trazado. Nos permite a nosotros participar de esta bendición, pero no significa que nosotros estamos llevando como el movimiento de esta estructura. Es Él. Nosotros hacemos lo que el Señor nos encargó nada más. Y si hay adversidad, dificultad, Él la va a quitar. Porque si yo me desanimo y si yo ceso, pues Dios tomará a otro y lo pondrá y lo hará mejor, porque lo llevará a cabo como Él quiere. A veces somos nosotros los que pensamos que estamos moviendo algo, pero no estamos moviendo nada. Solo es Dios que nos está usando y debemos disfrutar de eso. Así que si está pasando por un momento de dificultad, ahí es cuando uno empieza a ver todo mal, porque se deprime, se asusta de que las cosas no salen. Y a todos nos pasa, pero Dios el Señor le responde a Elías: en realidad no eres tú nada más. Dice el Señor que le responde Elías por segunda vez, cuando lo oyó y cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo de Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas y solo he quedado yo, y me buscan para quitarme la vida. Vuelve a repetirle lo mismo. El Señor le pregunta y él vuelve a repetir. Y le dijo el Señor: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Asiria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 rodillas cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, cuyas bocas no lo besaron. Habían 7,000 varones, mujeres, que no adoraron ni se postraron a Baal.
y él estaba diciendo que solo él quedaba. A veces la depresión nos hace sentir que nosotros nomás estamos haciendo algo, pero hay muchos de nosotros, hermanos, que están trabajando y esforzándose en la obra del Señor. Nosotros debemos sumarnos a hacer nuestra parte nada más, a pedirle a Dios que nos dé la fuerza para que no estemos en depresión, en angustia, ni quedándonos solo derrotados, porque el Señor no nos llamó para que entremos en depresión. Dice en la conclusión: Dios pudo satisfacer todas las necesidades físicas y emocionales de Elías con un chasquido de dedos, pero él escogió ordenar a su siervo que primero se acercara a su presencia, que buscara fuerzas en Dios, que se animara en él, que no estuviera encerrado en su propio pensamiento, metido en la cueva. ¿Qué fue a hacer a la cueva? ¿Qué haces aquí, Elías? Esto es lo que nosotros necesitamos cuando llega el desánimo, cuando nos sentimos heridos o frustrados, cuando se apodera de nosotros el síndrome del profeta. En esta situación solo la presencia de Dios puede guardarnos, fortalecernos y levantarnos para volver a unirnos a Él en su propósito. Necesitamos entrar en el propósito divino, necesitamos entrar en su visión. Y eso siempre lo vamos a hacer en la palabra de Dios y en la voluntad de Dios, no en la nuestra, ni en nuestro estado de ánimo. Tenemos que movernos en fe, confiando que Él siempre es nuestro ayudador. Dice Jeremías 29:13: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, clamando a Dios. El profeta, cuando clamó, cuando buscó con toda certeza, cerró el cielo y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Cuando fue y le dijo a la viuda de Sarepta, el Señor le sustentó hasta que hubo lluvia. Y entonces podemos ver el testimonio de este varón de Dios, que cuando confió en Dios vio la mano poderosa del Señor. Ante todo el pueblo descendió fuego del cielo y consumió el holocausto para demostrar que el Señor es Dios, que no hay otro. Entonces, cuando vinieron los problemas, cuando tuvo temor por su vida, cuando comenzó a mirarse a sí mismo, su debilidad, que somos débiles, que somos frágiles. Pues si en esta fragilidad, en esta debilidad, se perfecciona el poder de Dios. En nuestras pruebas, en nuestras dificultades, vemos la grandeza de Dios. Por eso damos gracias, porque nos ha provisto de trabajo cuando no lo había, nos dio pan cuando escaseaba, cuando hubo que pasar necesidad. A nosotros el Señor nos sustentó, nada faltó. Entonces, nosotros podemos decir, vamos a ir al libro de Hebreos nuevamente, para ir cerrando ya la enseñanza de este día, el síndrome del profeta. Capítulo 11 de Hebreos, versos 24 al 27, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, y escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenemos que poner nuestra mirada en las promesas de Dios, el galardón, nuestra vida celestial, la ayuda de Dios, el amparo. No te dejaré ni te desampararé. Me voy, pero no te dejaré huérfano. Estaré con vosotros y moraré en vosotros, dijo Jesús. Por tanto, enviaré al Consolador, el Espíritu Santo, y Él nos va a llevar, Él nos va a guiar a las puertas de la bendición. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés, por la fe, no tuvo temor de Faraón. ¿Por qué? Porque se sostuvo como viendo al invisible. Estaba ahí
la zarza presente en él, la voz que le habló. Y nosotros debemos tener presente a Dios en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ya para ir cerrando nuestra fe, Hebreos 12, verso 1 y 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Menospreciando el oprobio, vea, por el cual dice, por el gozo puesto delante de él. Hay un gozo puesto delante de nosotros, el servicio a Dios. El Señor menospreció el oprobio, no lo consideró, no lo tomó en cuenta. Entonces nos invita el apóstol a que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a deleitarnos en Dios. Gócese en el Señor, en la palabra, el Espíritu Santo, que venga a usted en esta hora, le fortalezca. Si ha pasado momentos difíciles, gócese, deleítese en el Rey. Él es el consolador, el ayudador, el socorro, el amparo, el refugio, fortaleza nuestra. Oh, aleluya. Vamos a orar en el nombre de Jesús para que el Señor deshaga toda dificultad, toda adversidad, todo problema. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora para que bendiga los hogares de tu pueblo, Señor, de tus hijos, nuestras casas, nuestras moradas, nuestras familias, nuestros matrimonios, Señor, nuestros hijos, Padre, los nietos. Padre mío santo, cubra, llene. El Espíritu Santo en esta hora, Señor, esté entrando en nuestras vidas, esté entrando en nuestras habitaciones, expulsando, Señor, toda enfermedad, toda adversidad, toda depresión, toda angustia, todo temor, y dejando espacio para la confianza, la fe, la certeza, Señor, de que usted es nuestra ayuda, usted es nuestro amparo, usted es nuestra seguridad, usted es el Dios todopoderoso. Oh, Santo, queremos, Señor, sostenernos como lo hizo Moisés, como viendo al invisible. Oh, Santo, queremos ver la mano poderosa de Dios, que en medio de la debilidad, Señor, usted envió al ángel a socorrer a Elías, porque a su pueblo usted no lo deja, porque lo sacó a libertad de Egipto, Señor, y cuando estaba la amenaza de Faraón y su ejército, el mar se abrió, porque a la presencia del Señor tiembla la tierra. Oh, Padre, bendiga los hogares, bendiga las vidas, inyéctenos fe, inyéctenos sanidad, inyéctenos, Señor, certeza del Espíritu Santo, y la palabra, Señor, ponga el deleite y la paz en nuestro corazón, la certeza, Señor, del llamado que usted nos ha hecho. Yo le ruego, Señor, en esta hora, bendición para cada uno de los hogares, Señor. En el nombre de Jesucristo haya sanidad, para la gloria de su nombre, haya restauración. En el nombre de Jesús, para la gloria de su nombre, en esta hora, el Señor repare, el Señor restaure y no deje a nadie postrado. En el nombre de Jesús, declaramos bendición. Aleluya. Oh, gloria a Dios santo. Bendito es el nombre de Jesús. Bendito, 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 bendito. Y glorioso es el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. El síndrome del profeta. Tal vez algunos de nosotros ya lo pasamos. Tal vez todavía no. Vendrá el tiempo, pero ya hemos sido instruidos. Sabemos que el Señor no nos deja y que puede pasar.
Debemos cuidarnos. Dice la Escritura, si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Gloria a Dios. Nos vemos, hermanos, el próximo miércoles, si así el Señor lo permite, y si Cristo no viene antes. Amén. Maranata. Cristo viene. El Señor les bendiga. Nos vemos. Gloria a Dios.